Y me dijo algo el diablo que me dejó pensativo. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo: toda mujer que aborta, su vientre queda oscurecido. Es una cuna de muerte donde yo habito y es casa para mí. Y todo hijo que nace después de un aborto nace atado. Y por eso es que hay homosexuales, lesbianas y enfermedades mentales. Me dijo: y averigüe, Pinocho, me decía. Averigüe, Pinocho, me decía el diablo. Quiero leerles el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículo 16, donde dice lo siguiente: al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros nos estamos enfrentando contra el demonio. ¿Cuáles son las ataduras que en el nombre de Jesús estamos rompiendo? Ataduras espirituales. No nos estamos enfrentando contra opresiones sociales de los gobiernos. No nos estamos enfrentando contra opresiones humanas, de ninguna manera. Las opresiones que en el nombre de Jesús estamos rompiendo son las espirituales, causadas por un enemigo, por el enemigo del reino de los cielos, el diablo y Satanás. Que Dios lo ate y lo reprenda. Que existe. Hay un teólogo que en este momento se me va el nombre, pero dice que el Padre Nuestro para nosotros los occidentales está mal traducido, y el Catecismo de la Iglesia Católica tal vez reconoce que esta traducción del Padre Nuestro no está muy clara, y por eso algunas personas tienden a negar la existencia del diablo, la existencia del mal. Nosotros en el Padre Nuestro lo terminamos como lo termina el evangelista San Mateo, no Lucas. Si usted lee Lucas en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, Lucas termina: no nos dejes caer en tentación. Pero San Mateo va un poco más allá. San Mateo dice en griego apotuto nerú. Y apotuto nerú significa líbranos del maligno. Maligno como persona. No mal como abstracción, como creen algunos, que el mal es la consecuencia de los actos humanos, dicen algunas personas. Y no, detrás de todo ese mal hay un maligno que es el que produce ese mal. Por esa razón el Catecismo de la Iglesia Católica, frente a esta petición, y líbranos del mal, dice lo siguiente: numeral 2850, 1850 del Catecismo de la Iglesia Católica. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. San Juan, capítulo 17, versículo 15. Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 17. Los biblistas saben que ese capítulo es la oración sacerdotal de Jesús en el huerto. Dice el Señor Jesucristo, San Juan 17:15: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Palabra de Dios. Dale este fuerte aplauso a la palabra de Dios. Entonces, ante esta petición, líbranos del mal, estamos diciendo: líbranos del maligno. Como persona, ojo con esto, continúa diciendo el catecismo: esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es Él, nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la persona humana. Aquí hay una diferencia que a mí me gusta siempre recalcarla
en la oración de los protestantes y la oración de nosotros los católicos. Si ustedes ven, los católicos siempre rezamos en plural. Los que comparten conmigo las oraciones de liberación, así haya una persona, yo siempre digo, oremos, porque estamos orando en iglesia. El protestante siempre ora en primera persona. Señor, dame, bendíceme, úsame, llévame. Y en cambio los católicos decimos, Señor, úsanos, llévanos, bendícenos, porque oramos es como iglesia. En cada uno de nosotros está representada la Santa Iglesia Católica. Yo como sacerdote, cuando voy a presidir mi Eucaristía, yo siempre presido mi misa aquí en esta casa de oración donde estoy durmiendo. A las 7 de la mañana celebro la misa. Esta mañana llegué a celebrar la misa y solamente estaba Reinaldo ahí. Reinel estaba sentado ahí en la silla. Y dije yo, ¿y dónde está el otro muchacho? Vimos 3 personas aquí. ¿Dónde está? Me dijo, padre, se fue para el ancianato porque se rompió un tubo de agua y hay que reparar el agua a los ancianitos. Allá está en Suba. Y entonces celebré la misa solamente con el rey ahí sentado. Y entonces él representaba a toda la iglesia en ese momento. Porque oramos es como iglesia, como familia, como comunidad. ¿Me hago entender o no? Escúcheme muy bien. Dice el catecismo, la oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en la comunión de los santos. San Juan Pablo II en la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, número 16. Ahora en el numeral 2851 continúa diciendo el catecismo de la Iglesia Católica. En esta petición, ¿cuál petición? Líbranos del mal. El mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, la persona de Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo Jesús. Amén. Dale este fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Ante la petición, líbranos del mal, no estamos hablando de una idea ni de una abstracción, sino de una persona, la persona de Satanás, que Dios lo ate y lo reprende. Y contra él es que nos enfrentamos en cada oración. Hay personas que niegan la existencia del diablo. Y algunos que nos están viendo a través de YouTube, que se está transmitiendo en este momento, dirán, pero este padre es un padre iluminado, ¿cómo va a traer todos esos pensamientos medievales y traerlos aquí a esta iglesia? Que hoy en día no se habla de eso. Sin embargo, vea lo que dice un papa. Que lo diga el padre Bernardo es un aparecido. El padre Bernardo no es nadie. Pero vamos a ver qué dice un papa. ¿Qué dijo el Papa Pablo VI el 15 de noviembre del año 1972? ¿Qué ha dicho el Papa San Juan Pablo II? ¿Qué dijo Benedicto XVI? ¿Qué ha dicho el Papa Francisco acerca de la existencia del demonio? Me voy a quedar hoy con las palabras del Papa, esta locución, un miércoles, el 15 de noviembre del año 1972. Iluminados con el texto bíblico que les he leído de San Mateo 8:16, iluminados con esta catequesis del Papa Pablo VI, podemos señalar unos puntos claves sobre la asistencia y la influencia del demonio en el mundo actual. Primero, dijo el Papa Pablo VI, el mal no es solamente una deficiencia, sino que designa una eficiencia, un ser vivo, espiritual, perverso, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Mira qué terrible esta afirmación del Papa. Un ser vivo, perverso, pervertido y pervertidor. Una terrible realidad misteriosa y pavorosa. Segundo, dice el Papa, se sale del marco de la enseñanza bíblica
y eclesiástica, quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene como cualquier criatura su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo realidad, una falsa realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Es decir, el que niegue la existencia del diablo no es católico. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Quien niegue la existencia de este ser vivo, perverso, pervertido y pervertidor. Es terrible esto, hermanos. Hoy en día se tiende a negar la existencia del diablo. Y lo dijo un hombre, yo por ahí lo tengo en mi libro, La verdad sobre el diablo, tomo 1, que es el que estoy trabajando en este momento. Por acá tengo este demonólogo. Dijo Dámaso Saringe: más de una vez se ha dicho, y no sin razón, que la primera mayor mentira del diablo consiste en negarse a sí mismo, que el mejor presupuesto para que él logre sus objetivos es poner en duda o negar su existencia. Imagínense en qué terrible esto. Sin embargo, el Papa dice: el que niegue la existencia del diablo se sale del marco bíblico y eclesiástico, es decir, no es católico. El padre Gabriel Amor, en uno de sus libros, creo que se llama Más fuertes que el mal, trae un testimonio, un diálogo que él tuvo con X o Y prelado de la Iglesia Católica, una persona con un puesto bastante representativo que lo llamó y le dijo: padre Gabriel Amor, él era el resorcista de Roma y del Vaticano, le dijo: deje usted de hablar de ese tema del diablo, que el diablo no existe, eso está mandado a recoger, y para que usted enferma las mentes de las personas hablando de ese tema, como piensan algunas personas por ahí. Y el padre, muy triste, le dijo: cardenal, ¿yo le puedo dar un consejo antes de irme? Dijo: claro que sí, padre. Dijo: léase un libro. Y entonces dijo: a ver, dígame cuál libro me va a recomendar. Léase la Biblia. Léase la Biblia. Léase el Nuevo Testamento. Vea la pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo utilizaba un método de evangelización. El Señor Jesucristo predicaba, sanaba y liberaba. Y multitudes se convertían a Él. Multitudes aceptaban el reino de Dios. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Tercer punto que dice el Papa Pablo VI: la incumbencia de esta nefasta presencia del demonio está señalada en muchos pasajes del Santo Evangelio. Es decir, esto no se lo inventó la iglesia, esto no se lo inventaron los exorcistas. Si usted niega la existencia del diablo, no significa que el diablo deje de existir y deje de atacar a las personas. Al contrario, cuando una persona no tiene clara la existencia del demonio, lo busca en cualquier parte. Se van pan de los brujos, pan de las brujas, pan de los hechiceros. Esta mañana veía yo una foto que un padre que quiero mucho y admiro mucho, el padre Marrugo, Eduardo Marrugo, publicaba en el Facebook. Una persona en una marcha, en un paro de esos que están haciendo de los hermanos que son homosexuales, y con la bandera de ellos de colores que tienen, y decía Satanás. Y entonces el padre Marrugo dijo: ah, ya sé quién los está patrocinando. Claro que sí, claro que sí. Escúcheme muy bien. Cuando las personas se niegan a reconocer la existencia del demonio, siempre tienden a servirles. El obispo de la Ceja, Antioquia, llamado Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, le llamaba a estas personas idiotas útiles del demonio. ¿Quiénes son los idiotas útiles del demonio? Aquellos que niegan la existencia del diablo, aquellos que terminan sirviéndole al demonio porque no leen la Biblia, porque no descubren las riquezas bíblicas y porque no van a esta pastoral que hacía nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen: padre, es que en la época de Jesús
las personas enfermas creían que estaban endemoniadas, pero es que la Biblia hace una diferencia en ese sentido. Dice la palabra del Señor que al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Por sus llagas hemos sido sanados y por su sangre hemos sido liberados. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Él tomó nuestras debilidades y cargó nuestras dolencias. Isaías capítulo 53, versículo 5 en adelante. Hermanos y hermanas, la incumbencia de esta nefasta presencia del demonio está señalada en muchos pasajes del Nuevo Testamento del Evangelio. Y si las personas que niegan la existencia del diablo quieren sacar al demonio de la Biblia, tendría que arrancar casi todas las páginas del Nuevo Testamento, porque esa es la gran diferencia demonológica en la Biblia. En el Antiguo Testamento dice el padre José Antonio Fortea Cucurul, exorcista en Barbastro, España, dice el padre Fortea que en el Antiguo Testamento Dios no permitió que se hablara mucho del tema del diablo, porque la gente antigua era muy dada a la idolatría y podían llegar a adorarlo como una deidad, como un Dios. Sin embargo, cuando viene la revelación completa en Jesús de Nazaret, el mismo Jesucristo define a este ser vivo, perverso, pervertido y pervertidor. El Señor en San Juan capítulo 8 versículo 44 da una definición de este ser. Y dice el Señor Jesucristo cuando define al demonio, dice lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Lo define el Señor. San Pablo también lo define. El Dios de este mundo. San Pedro también lo define como un león rugiente buscando a quien devorar. Busquemos en la Biblia. Y la presencia de esta nefasta realidad está contenida en muchos pasajes de los evangelios, dice el Papa. Y continúa diciendo el Papa en esta cuarta afirmación: los evangelios y San Pablo en las 14 cartas, o para que no me critiquen los biblistas, en las 13+1 cartas de San Pablo, dice: los evangelios y San Pablo nos enseñan que no se trata de un solo demonio, sino de muchos. No solamente es uno. Uno es el que los gobierna, el que los manda. Que Dios lo reprenda. Se llama Satanás, el demonio principal. Sin embargo, muchos demonios se arrastraron, se fueron con él, se dejaron seducir, arrastrar y también viven una condenación eterna. Dicen algunos místicos que si Dios nos permitiera a nosotros ver la cantidad de demonios, se oscurecería el día, se volvería como la noche, de la cantidad de demonios, de cantidad de ángeles. Si ustedes se leen este libro que yo escribí, La verdad sobre el diablo, tomo 1, sobre la asistencia del mal, cuando yo me pregunto cuántos demonios hay, esta pregunta yo me la hago en este libro: ¿cuántos demonios hay? Yo quiero leerles esa respuesta que pueda que no sea la respuesta más racionalista que hay, pero vea lo que digo yo. La Sagrada Escritura no proporcionan un número exacto de cuántos ángeles hay. En muchos versículos, al referirse de ellos, habla de un gran número. Como se puede ver en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10, dice Daniel: fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones y millones le acompañaban. Daniel 7:10. Dice también en Apocalipsis 5:11: y en la visión oí la voz de una gran multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas y miriadas, millones y millones, dice San Juan en el Apocalipsis. Ahora digo yo, es decir,
Bajo cualquier cálculo humano, los ángeles son incontables. Millones, millones, miriadas y miriadas. Lo único que se puede decir con San Pablo es lo siguiente: os habéis acercado al monte de Sión, ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas y miriadas de ángeles en reunión solemne. Hebreos capítulo 12, versículo 22. La pregunta que surge es: si los ángeles son millones y millones, ¿cuántos demonios hay? Al decir que son muchos ángeles, diríamos que son muchos demonios. Es más, también deben ser millones de millones. Porque San Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, continúa diciendo, cuando habla acerca del dragón: su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. Y en estas estrellas del cielo la Iglesia Católica siempre ha visto y reconocido la presencia de los ángeles. La Iglesia en el comentario de la Biblia Jerusalén ve en este versículo una alusión directa a la caída de los ángeles. Y la tercera parte de millones y millones, de miriadas y miriadas, es en realidad un número muy elevado, muy grande. Escúcheme muy bien. Yo no los quiero asustar de ninguna manera, pero estoy hablando palabra eclesiástica. Estoy leyendo la palabra de los papas, estoy leyendo el catecismo, estoy leyendo la Biblia. Porque yo esta mañana estaba realizando una liberación terrible, hermanos, terrible. A las 8 de la mañana atendí la primera persona en liberación. Desde las 8 de la mañana yo estoy ejerciendo liberación. 12 horas, hermanos, todo el día dándole en la cabeza a ese demonio, que Dios te lo reprenda. Y este diablo, este demonio me hablaba a través de esta persona. Y este demonio me decía algo que me dejó a mí muy pensativo. Me decía este demonio: yo estoy en esta mujer, me decía, por el aborto. Porque cada vez que una mujer aborta, este vientre se convierte en mi casa y yo soy morada en este vientre. Y me dijo algo el diablo que me dejó pensativo. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo: toda mujer que aborta, su vientre queda oscurecido. Es una cuna de muerte donde yo habito. Es cuna de muerte y es casa para mí. Y todo hijo que nace, me dijo, después de un aborto, nace atado. Y por eso es que hay homosexuales, lesbianas. Por eso es que hay personas sufriendo de esquizofrenia y de enfermedades mentales. Me dijo: y averigüe, Pinocho, me decía. Averigüe, Pinocho, me decía el diablo. Toda persona que aborta, sus hijos están enfermos porque nacen encadenados a mí. Eso me decía el diablo esta mañana. Yo decía: qué profundidad tan tremenda la de este padre de la mentira. Y me dejó todo el día pensativo lo que me dijo este demonio esta mañana en esta liberación. Toda persona que aborta le abre una puerta directa al diablo y sus hijos nacen encadenados. Y por estas razones que hay enfermedades, me nombró lesbianas, homosexuales, me nombró enfermedades psíquicas, me dijo enfermedades como la bulimia, la anorexia, me nombró enfermedades mentales, la bipolaridad, la esquizofrenia, resultados de las personas que abortan y después tienen sus hijos. Y no se quería ir este demonio por ninguna razón. ¿Y qué hice yo? Algunas personas me dirán: este padre se enloqueció, está más loco que una cabra. Pero escúcheme muy bien. ¿Saben qué hice? Le hice un trasplante de vientre, espiritualmente hablando. Le arranqué el vientre de esta mujer y le puse el vientre santo, inmaculado de la Santísima Virgen María. Y el diablo se fue para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo esto. Y por esta razón yo traía otra predicación y el Señor me dijo: no, Bernardo, tienes que hablar acerca de esto, porque le estamos dando duro a este diablo, demonio, que Dios lo reprenda, en esta oratón de la fe, en esta maratón, esta oratón, hermanos, en el nombre de Jesús. Y por esa razón es que yo siempre inicio orando por liberación, para que ese demonio se vaya y la palabra entre en sus mentes y quede en sus corazones. Vea lo que dice el Papa como quinta afirmación: pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario o el enemigo. Satanás y diablo significa lo mismo. Por esta razón, dicen los exorcistas, no puede haber posesión satánica ni diabólica. Hay posesión demoníaca, porque el demonio es una criatura
no fue creado malo. Dios creó un ángel puro, bello. Y este ser por su propia voluntad se deformó y se alejó de Dios y decidió vivir su eternidad lejos de Dios. Se transforma y se convierte en lo que es, en un demonio. Pero escúcheme muy bien, es uno. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Solamente Dios es omnipresente. Y entonces, si Satanás o el diablo, que Dios lo hace y lo reprenda, se mete dentro del cuerpo de una persona, va a dejar de atacar a toda la humanidad. Y entonces no puede haber posesión satánica ni diabólica. Hay posesión demoníaca. Los demonios, que son varios, como lo dice el Papa, sí pueden llegar a estar dentro del cuerpo de una persona. Y termina el Papa diciendo, por último, en su afirmación número 6, el demonio es el enemigo número 1, es el tentador por excelencia, existe de verdad y con astucia actúa, es un enemigo que oculto nos ataca. Esto es lo que dice el Papa. Sin embargo, hoy en día el demonio no necesita ocultarse para atacar. Vea todo lo que ustedes pueden encontrar, lo que está pasando en Argentina. Usted puede encontrar lo que está pasando en diferentes países. Y son verdaderas manifestaciones demoníacas, hermano. Disfrazadas, llámelo como quiera, X o Y cosas, que no los nombro para no serle famoso en los países que nadie los conoce. Pero seguro que todas esas son manifestaciones demoníacas. Contra la familia, contra la vida, contra la misma cordura social. Personas que están yendo en contra de la misma iglesia y quieren acabar con la iglesia católica. No solamente movimientos, sino gobiernos mismos que se están instaurando en los países, ateos en contra de Dios y que quieren acabar con la iglesia porque creen que acabando con Dios pueden hacer lo que quieran en medio del pueblo. Y esto todos son movimientos satánicos que los tenemos que reprender y los tenemos que acabar. ¿Y cómo acabamos nosotros todos estos movimientos satánicos? Con la oración, hermano, con ese rosario que usted reza a diario. La Virgen María, yo mañana les voy a hablar acerca de esto. Mañana les voy a traer una predicación que se llama ¿Cómo vencer a tu enemigo, a tu Goliat? Y la Virgen María lo dijo. ¿Cómo podemos vencer al enemigo, al Goliat? De 5 maneras. Confesándonos, porque cada vez que usted peca, usted pone un grano de arena para el desorden del mundo. Usted se pregunta, Padre, ¿y por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto desorden? Por el pecado de la humanidad. Y cada vez que usted peca, pone un grano de arena para la guerra, para el desorden, para la muerte. Pero cada vez que usted se confiesa, usted pone un grano de arena para que venga la paz, el orden, el cosmos, la concordia en este mundo. Segundo, dijo la Virgen María, la lectura asidua de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a leer la Biblia, a escudriñar las escrituras, como dice la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II. Tercero, dijo la Virgen María, la oración personal. Tenemos que hacer todo tipo de oraciones, arrodillarnos, clamar a Dios, alabarlo. Tenemos que hacer adoración eucarística. Tenemos que rezar el Santo Rosario, rezar las novenas. Tenemos que hacer procesiones, letanías. Tenemos que orar de cualquier manera. Cuarto, dijo la Virgen María, el ayuno y las ofrendas. Tenemos que aprender a ayunar y a ofrendar, dijo la Virgen María. Y quinto, la Eucaristía. Usted no puede vivir si no termina de rodillas delante de Jesús en la Eucaristía y si usted no recibe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una sola misa bien vivida vale más que todas las oraciones de todos los santos de todos los siglos. Una sola misa, dice la Santa Iglesia Católica. Yo los invito, mis hermanos, en el nombre de Jesús, a que nos entreguemos a nuestro Señor, sabiendo que el mal ataca, que el mal actúa, pero si nosotros estamos con Dios, dice la palabra del Señor, si Jesucristo está conmigo, nadie puede contra mí. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Y lógicamente que tenemos que ir de la mano de la Santísima Virgen María, porque la enemiga más fuerte que tiene el diablo se llama la Virgen María. La Virgen María es la que nos cuida, nos guarda y nos protege. Hay 2 lugares, dice Rafael Ramírez, donde estar frente a la Virgen María.
El primer lugar es en su vientre, en sus brazos, donde estuvo Jesús. Y el otro lugar es en los pies, donde está el demonio, bajo los pies, pisado por los santos talones, por los santos pies de la Santísima Virgen María. Usted escoge dónde quiere estar, si donde estuvo Jesús o donde está el demonio. Yo les invito a que estemos en los brazos de la Santísima Virgen María, pidiéndole a nuestra Madre que nos guarde, que nos cuide y que nos proteja de todo ataque del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.